Buenas tardes. Somos el equipo 10, conformado por Uriel Yael Hernández Ramos, Andrés Italúa Eugenio, Lothar Sealtiel Ramírez Hernández y Juan Pablo Pacheco Hernández. Y en esta ocasión vamos a explicar nuestra tarea de la unidad 2. Ahora comenzamos abriendo nuestro sublime. Bien. Primero, tenemos nuestra base, nuestro centro, nuestro index, desde el cual se van a estar manejando todos nuestros demás scripts que permitirán a nuestro programa funcionar correctamente y verse claro a la hora de ejecutarse. En el cuerpo de nuestro index tenemos estos includes para vista menú y control general, respectivamente. Ahora pasamos a vista menú. En vista menú, básicamente nos va a permitir elegir entre consultar o registrar, ya sean nuestras películas, a los directores o a los géneros usando un href o hrreferencia, y así cambiando el valor de OPC de 1 a 2 dependiendo de lo que se vaya a hacer. Y ahora pasamos a control general. Aquí en control general, dependiendo de la opción que haya escogido el usuario en vista menú, va a suceder lo siguiente. Si la opción fue 1, o sea, registrar algún género, director o película, entonces con un switch nos va a mandar a mostrar el apartado vista menú registro, lo que nos va a permitir seleccionar alguno de los tres para posteriormente registrarlo. Y si la opción fue 2, o sea, consultar alguna película, algún autor o género, entonces nos va a mostrar el apartado vista menú consulta. Esta nos va a permitir elegir cuál de los tres apartados se quiere consultar. Pasemos ahora a analizar lo que tenemos en nuestra opción número 1, que en esta tendríamos vista menú registro y control menú registro. Aquí tenemos que una vez que el usuario haya decidido que quiere registrar, ya sea una nueva película, un nuevo director o un nuevo género, se va a desplegar una lista de opciones extra, donde podrá elegir entre registrar alguno de las tres categorías mencionadas anteriormente. Y para esto se utilizará una nueva variable llamada RG, que tendrá un valor diferente dependiendo de la opción que hayamos elegido. Luego, en control menú registro, es donde se decidirá qué es lo que se va a hacer al final, con lo que ya hemos elegido en vista menú registro. Primero que nada, se inicializará una nueva variable, esta llamada reg, con valor de 0. Luego, se utilizará una condición if para detectar que exista la variable rg, utilizada anteriormente en vista menú registro. Entonces, esta será enviada por el método get y luego se validará que no esté vacía. Luego de esto, la variable reg, que es la nueva, se le asignará el valor que tenía rg, que si pudimos apreciar era 1 para película, 2 para directores y 3 para género. Cosa que podemos ver en el switch de a continuación. Si es un caso 1, se incluye el vista registro película. Si es un caso 2, se incluye el vista registro director. Y si es el caso 3, se incluye el vista registro género. Se empezará por explicar lo que contiene vista regpel o vista registro películas. Primero que nada, se colocan los requisitos correspondientes al control consulta director y control consulta género. Luego de esto se va a hacer un formulario que va a enviar todo a control registra película y por el método post, en el cual se van a poner pues todo lo que viene siendo el formulario de la película, que va a ser registro de películas como etiqueta, después se va a pedir el nombre, después se va a pedir la descripción, se va a pedir fecha de estreno, se va a pedir la duración en horas, luego se va a poner un select para seleccionar el rating, luego también se va a poner un select para el director y para el género, los cuales van a tener los valores que van a venir del query de director y el query de género respectivamente, cosa que viene de la conexión con base de datos que se explicará más adelante. Luego de todo esto solo quedaría el botón registrar, que una vez que se registre se sube todo y se manda a donde habíamos dicho anteriormente, que sería control registra pel o control registra película. Pero antes de irnos a control registra película, es muy importante irnos a control funciones,
ya que aquí es donde se van a hacer todas las validaciones para que el usuario no meta datos o no llene los campos de una manera errónea o equívoca. Se va a utilizar una función valida long, que va a ser para el número de caracteres que pueda tener los campos como nombre, apellido paterno, apellido materno, etc. Luego se ejecutarán una serie de ifs para validar los campos, que en este caso sería el nombre. Se valida que exista, ya que si no existe no se puede, no se puede pasar. Luego se valida que no esté vacío, entonces le pondríamos primero una alerta, que sería que no existe de plano, y luego le pondríamos una alerta que sería que lo rellene, si es que está pero está vacío. Luego se pone un else if donde se validará la longitud de la cadena. Por ejemplo, en este caso se valida que la variable nom no tenga más de 30 caracteres como máximo y que la variable nom no tenga menos de 3 caracteres como mínimo. Si no, se le mandará una alerta y se le dirá al usuario que pues tiene que cambiarlo. Luego se retorna bandera, y si se retorna bandera significa que pues todo existe, todo está en orden, puede seguir adelante. De ahí hay una función que es valida general, que pues como su nombre lo dice es un poco más general, que esta solo valida que el objeto exista y que el objeto no esté vacío. Si alguno de los dos marca error, se pondrá una alerta que le dirá que lo tenga que rellenar. Después de esto se retorna bandera y hasta ahí ya llegan las validaciones. Si todas las validaciones ya pasaron, ahora sí nos podemos ir al control registra pel. Lo que tenemos en primera instancia de C registra pel van a ser los require, que va a ser de control conexión, que va a ser la base de datos. Luego control funciones, que es la validación de todos los datos. Y luego la clase de donde viene, porque vamos a crear un objeto de esa clase. En este caso, cPelícula. Vamos a crear un objeto nuevo de cPelícula llamado peliculilla. Aquí lo primero que haremos es instanciar los objetos o empezarlos desde cero. Todos los que no puedan poner valor se les pone comillas dobles. La fecha no se le pone 000 y la duración también se le pone 0, ya que pues no tiene duración algo que no se ha creado. Después, utilizando las funciones que se tenían en control funciones, se utiliza un if para validar la longitud del nombre de la descripción. También se utiliza el valida general para validar los datos que existan, como puede ser la fecha de estreno, la duración, el rating, el director y el género. Una vez que se cierra el if y está bien hecho, o sea que está bien, que está validado, se le dan los datos de peliculilla con un setter, utilizando lo que venía del formulario, con el método post nombre, descripción, fecha de estreno, duración, rating, etc. Luego de esto, las variables que habíamos creado en primera instancia, se les da el valor que tenía peliculilla, si una película, el nombre, la descripción, la fecha de estreno, tal. Después de esto se hace una variable insertar, utilizando instrucciones SQL para insertarla en la tabla de tPelículas que tenemos en nuestra base de datos, con los valores que están en las variables que ya tenemos creadas. Luego de esto se utiliza un query para conectar e insertar los datos, y si el query pues sale bien, se nos pone una alerta que dice correcto, todo bien. Si sale mal, se agrega el else y se le pone que está incorrecto. Y si de plano, desde primera instancia, no llega a validarse todo, que algo salió mal, algo no se validó, entonces se pone que hay un error en el formulario, que sería el último else. En caso de que el usuario quiera registrar un director, va a elegir la opción de registrar director cuando se le presente, va a llenar los datos, que sería el nombre, el apellido, la edad, lo va a subir, se va a mandar a registrar director, y esto sería más o menos lo mismo que lo que tendríamos en el registro película. Se crean las variables, se ponen los require, se crea el objeto de la clase, en este caso es director, se pone la validación, se mandan los datos gracias a los setters, se le dan los datos a los valores iniciales. Todo esto con las instrucciones de SQL se mandan a la tabla, que en este caso sería la tabla de TV directores. Luego con un query se conecta y se inserta, y si todo sale correcto se pone la alerta de que ya está correcto. Si sale mal se pone que está incorrecto, y por consecuente si vienen mal los datos desde hasta arriba se pone que hay un error en el formulario. Lo mismo pasa con el registro de género. Se va a un formulario que en el vista registro gen, se pone el tipo de género, se pone la ambientación, esto de aquí se manda por el método post hacia control registro gen, de aquí se pone los requires, se crea el nuevo objeto, en este caso sería generillo, del objeto cGénero,
con el tipo y ambientación vacío, luego se valida que hayan llegado del formulario, que tengan bien el máximo y el mínimo, y después con los setters se pasa a generillo, luego se le pone el valor que tenía generillo al tipo y el ambiente. Esto de aquí se inserta con las instrucciones de SQL, se pone el query, se conecta y lo mismo, se valida si llega, se pone correcto, si no llega se pone incorrecto y si llegan mal los datos se pone que hay un error en el formulario y lo tiene que volver a hacer. Luego de esto se van a explicar las clases. En la clase de película se crearán todos los atributos que tengan las películas en el grado de ocultación private. Esto nos servirá para el encapsulamiento más adelante. Se crea el método constructor y luego se colocan los setters y getters para cada uno de los atributos anteriormente creados. En la clase de ese género se crearán todos los atributos que tendrán los géneros y, como en el caso anterior, se pondrá en un método constructor con la función parent construct para finalizar colocando los setters y getters de cada atributo. Por último, con la clase de setDirector se pondrán todos los atributos que tengan que ver con los directores. Finalmente se colocarán los setters y getters. Este script control conexión es de los más importantes, ya que nos permitirá conectar con PHPMyAdmin y así enviar todos nuestros datos a la base de datos que creamos para esta tarea. Podemos ver el nombre de la base de datos y cada una de las tablas que la componen. El control general, en este caso elegiremos la opción número 2, la cual nos llevará al apartado de vista menú consulta, en el cual elegiremos lo que queremos consultar. En vista menú consulta se nos presentan de nuevo 3 opciones, utilizando una nueva variable llamada CS. La opción escogida por el usuario pasará a control menú consulta. Se inicializará una variable con 0 llamado con, que nos servirá para que con switch se pueda seleccionar si queremos consultar la tabla de películas, la de directores o la de género. Luego se validará que con el método get exista la variable CS anteriormente enviada desde la vista menú consulta. En control menú consulta, dependiendo de la opción escogida por el usuario, se va a ejecutar lo que está dentro de cada caso de este switch, siendo que el caso 1 nos permitirá consultar la información de las películas. El caso 2 nos permitirá consultar la información de los directores. Y el caso 3 nos permitirá consultar la información del género de las películas. Control consulta película es el conector que hay entre nuestro programa y nuestra base de datos en PHPMyAdmin, que permitió guardar los datos de las películas, el cual nos va a dejar ver la información de la película mediante vista consulta película. En esta línea se importa mediante require el script con la conexión a base de datos. En esta hacemos la pregunta o consulta a la base de datos. En este caso le indicamos que seleccione todos los elementos de la tabla de películas. Aquí se establece la conexión y en la última fila recibimos los datos de la tabla y los pasamos a un arreglo. En vista consulta película nos va a permitir ver los datos anteriormente introducidos de otras películas mediante una tabla para su consulta, utilizando un for each para mostrar los datos de cada película en las diferentes filas de la tabla. Control consulta director es el conector que hay entre nuestro programa y nuestra base de datos en PHPMyAdmin. Y es lo mismo que control consulta película. Importamos el script de conexión, le decimos que vamos a querer todos los elementos de la tabla de directores, establecemos la conexión y aquí nos retorna los valores. Vista consulta director nos va a permitir ver los datos anteriormente introducidos de los directores mediante una tabla para su consulta. Control consulta género es nuestro tercer y último script que vamos a utilizar de este tipo.
la instrucción, la conexión y el retorno de los datos. En vista consulta género, igualmente vamos a poder visualizar los datos que introducimos con anterioridad. Esta vez acerca de los géneros. Quedaría lo que está en estilos, que simplemente es cómo va a lucir nuestra página. Finalmente nos quedaría ver un ejemplo del funcionamiento de nuestra página web. Soy Ramírez Hernández Lotter y vamos a ver la ejecución de nuestro programa eCine. Vamos con el registro, la película, que el nombre será Titanes del Pacífico. La trama, pues la película trata acerca de cómo los monstruos kaijus amenazan con destruir a la humanidad, y estos mismos, o sea, la humanidad, crean a sus propios monstruos, los cuales los podrán defender de estas criaturas que pues los destruyen sus ciudades, etc. Vamos a ver la fecha de estreno, que fue el 12 de junio del 2013. Su duración es de 2 horas. Su rating es de B. El director es Guillermo del Toro. El género es ficción. Lo registramos y nos dice que son correctos los datos que pusimos. Vamos ahora con el director. El nombre del director es Guillermo. Su apellido es del Toro. Paterno es del Toro. Su segundo apellido, que es el materno, es Gómez. Su edad es de 58 años. Registramos y nos dice que es correcta la información puesta. Con el género ahora vamos. ¿De qué tipo será? Pues de acción. Y el ambiente es de fantasía. Registramos y nos dice que es correcto. Ahora vamos a ver con la consulta de la película. Dice que es Titanes del Pacífico. La película trata acerca de cómo los monstruos kaijus amenazan con destruir a la humanidad, tal. Se estrenó el 12 de junio de 2013. Dura 2 horas. Su clasificación es B. Su director es Guillermo del Toro y su género es de ficción. Su director es Guillermo del Toro Gómez, con 58 años. El género es acción y fantasía. Ahora vamos a ver cómo es que se registró en nuestra base de datos. Vemos que en directores está Guillermo del Toro Gómez con la edad de 58 años. El género es de acción y fantasía. Y la película es Titanes del Pacífico. La descripción dice que su fecha de estreno, que es el 12 de junio de 2013, 2 horas su duración, su clasificación B, Guillermo del Toro es su director.